comiendo, cenando en las estaciones de servicio cuando llegas tarde porque no... Y es en el lugar donde puedo parar a comer cuando ya se hace muy tarde. Observaba con Javier, con el número... Lo que pasa es que me puedo dar el lujo de hacerlo, no como otros. Yo puedo estar entre medio de la gente. Bueno, hay otros que tienen mala suerte en ese plano. Pero los votan, ¿no? Porque si no, no estarían donde están. Sí, porque tienen estructuras corruptas que hacen que los votos no coincidan con lo que la gente quiere. A propósito, ¿viste lo que dije hace un rato con relación a que en todo el país, en las provincias, y generalmente creo que en todas las provincias, en todos los distritos, están ganando los oficialismos, como si la gente estuviera conforme con sus gobiernos, como si la gente dijera, no estamos viviendo ninguna crisis. Y sin embargo, vos aparecés como una especie de estrella rutilante y con la posibilidad de ser presidente de la nación. ¿Cómo es ese fenómeno? Me cuesta entenderlo. Bueno, fíjate que de hecho están todos desdoblando. Es decir, justamente el desdoblamiento es una consecuencia natural de que están súper atemorizados por lo que podría pasar en el efecto nacional. Pero entendamos también que en Capital Federal, por ejemplo, el PRO cree que va a repetir la performance y quedarse con el distrito. Y en la provincia de Buenos Aires... justamente tuvo que hacer un artilugio propio de señores feudales, partiendo la elección de una manera súper estrambótica, ¿no? Con esto de las elecciones concurrentes. Sí, exactamente. Claro. No, yo te voy a preguntar, viste que está el famoso dicho de si no puedes contra ellos, úneteles. A vos te han tirado con todo para tratar de bajarte. Ahora a esta altura del partido ya parece que no pudieron con vos. Empieza la etapa de que se te va a empezar a sumar gente, te empezaron a golpear la puerta ya. Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar a las personas que están con vocación de hacer una Argentina mejor bajo los principios de la libertad. Es decir, nosotros no es que estamos abiertos, pero es a lo que venga. Porque nosotros creemos que no es armar un rejunte de gente para ganar y después vemos. Porque esos rejuntes para ganar y después vemos, en realidad terminan siendo desastres que lo único que hace es arruinarle la vida a los argentinos. Y de eso ya tenemos varias experiencias, ¿no? Porque tenemos lo que fue la experiencia de la Alianza, se juntaron para ganarle el peronismo, ¿sí? Una coalición heterogénea, y cómo terminó en un desastre. Otro ejemplo de coalición heterogénea, digamos, un rejunte de gente para ganar una elección, fue Juntos por el Cambio. Y que Cambiemos era en ese momento, ¿no? Y que terminó en un fracaso rotundo. Es más, esto de la heterogeneidad es tan pero tan importante que cuando llegó el caso del Frente de Todos en esta nueva versión, uno creía que podía llegar a funcionar porque los peronistas son muy verticalistas. Sí. Y sin embargo, a pesar de ello, no funcionó. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, por tratar de ganar una elección, juntarte con cualquiera, deriva en un desastre. Entonces, por ejemplo, ¿por qué, digamos, o sea, siempre he renegado y he dicho que jamás estarían Juntos por el Cambio? Porque Juntos por el Cambio es inviable de base. Primero, ¿por qué? Porque tiene la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical son el estandarte del fracaso argentino, son, digamos, lo que le dieron inicio al fracaso en Argentina. De hecho, Irigoyen fue el primer populista en Argentina. Es decir, que el germen de la decadencia, digamos, lo metieron en la Argentina los radicales. Y esto no quiere decir que después Perón no vino e hizo de la suya, digamos, a caballo de las barbaridades que hizo el golpe del 30, ¿no? O sea, digo, es un cúmulo de errores. Pero no solo eso, además son parte de la Internacional Socialista. Es decir, son los abanderados del fracaso. Es decir, donde esas ideas se llevaron a la práctica de manera extrema, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y mataron a 150 millones de seres humanos. Cuando uno mira la coalición cínica, ¿sí? La fuerza de la señora Carrió, y dije coalición cínica a propósito,
fíjense que es un desprendimiento del radicalismo por izquierda. Es decir, son todavía mucho más inviables. Y después, el ala blanda del PRO son kirchneristas de buenos modales, no difieren en su visión de las cosas, en la interpretación, en las políticas, en las correcciones. O sea, son iguales. Es decir, son sepulcros blanqueados, ¿sí? Pero lo que está abajo es la misma porquería. Es decir, son las mismas ideas que nos hundieron. Hay dirigismo, corrupción, intervención, desprecio por la libertad. Que digan libertad porque en las encuestas les rinde, no los hace liberales. Es decir, están subestimando, están menospreciando a los argentinos. O sea, creen que porque ahora, digamos, la libertad, digamos, se ha tomado un lugar importante dentro del debate argentino, ellos diciendo libertad son liberales. No, no son liberales. Es decir, son dirigistas y cada vez que hablan, te lo dejan en claro. Es decir, tienen una pátina donde se afanan 3, 4 frases, pero que si los rascas un poquito, son absolutamente dirigistas. Ahora, Javier, por lo que vos estás diciendo y el énfasis que en alguna medida le pusiste a alguna declaración, nosotros sabemos que si vos entrás y vos lo repetís al balotaje, lo más probable es que vos llegues a ser presidente. Así es. Ahora, uno te escucha esto y, bueno, como van a ser, digamos, se supone que van a ser 3 grandes núcleos políticos, que vos sos uno de ellos, también en lugar de salir segundo o primero, podés salir tercero. Ante esa eventualidad, si uno te escucha y dice en la segunda vuelta, en el balotaje, bueno, me inclinaría más por el justicialismo que por el... ¿O qué le dirías a tu gente por qué tiene que votar? ¿Por jamás, Cambiemos o por...? Ya sé que no le vas a decir jamás nada sería a nadie. tan arrogante, primero, de creerme que soy el dueño de los votos. Jamás me creería el dueño de los votos. Bueno, pero vos cómo no, vas a no, votar. no, ese es el primer punto. O sea, jamás me creería el dueño de los votos. Primer punto no menor. Tampoco, digamos, subestimaría a la gente de esa manera, porque esa es la forma en que piensa, digamos, no sé, Juntos por el Cambio creen que son los dueños de la gente. O sea, son los más no me importa que lo digan los kirchneristas, porque los kirchneristas son unos impresentables, pero estos se jactan de ser republicanos y son tan fascistas y totalitarios como los otros. Lo que pasa es que lo hacen de buenos modales, eso no lo hace bueno, o sea, los hace más perversos, por decirlo de alguna manera, más cínicos. Entonces, en ese sentido, la gente es dueña del voto, que haga lo que se le dé la gana, es un problema, que determine la gente. En ese sentido, yo digo, no tengo por qué decir nada. Es decir, es una cuestión de la gente, que la gente decida. ¿Y vos qué vas a decidir? No, yo opté por, digamos, las verdaderas ideas de la libertad, digamos, el socialismo de buenos, malos modales sigue siendo socialismo. No es un problema del chef, es un problema de la receta, diría el Dipi. Frase brillante, o sea, te sintetiza el libro de Hayek, La fatal arrogancia, de 1988, última obra de Hayek, de una manera genial. Es un tipo brillante, digo, o sea, tiene la brillantez de en una frase te sintetiza un problema enorme, o sea, digo, genial. Ahora, vos te acusaban en su momento de que eras un hombre que estaba solo, un loco suelto, que no tenías armado, que no tenías equipos, y ahora empezaste a mostrar tus cartas, mostraste a Diana Mondino, a los economistas que te acompañan y demás, pero te falta la carta, una de las cartas más importantes, que es el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dijiste que lo tenías casi por cerrar a Guillermo Brito, ¿ya está cerrado? No, nosotros, a ver, la provincia de Buenos Aires es muy compleja. Tiene 135 municipios, o sea, no es algo fácil. Es una negociación que lleva tiempo, pero a mí me parece una persona que responde a las necesidades de lo que es el problema provincial. O sea, hoy cuando vos mirás la Argentina, ¿cuáles son los 2 grandes problemas? Uno es la inflación, que dicho sea de paso, te traje mi nuevo libro, Roberto, El fin de la inflación. Mirá, poneme la carita que pones acá en la foto. No, eso es un trabajo maravilloso de Lidia en tratar de capturar distintos momentos. Entonces, en ese sentido, es un problema macro, eso es un problema del Ejecutivo. Después nosotros, digamos, el otro problema que tiene Argentina, grande, ¿cuál es? La inseguridad.
Bueno, de hecho, la fórmula que armamos con Victoria Villarruel, o sea, ella es especialista en temas de seguridad. De hecho, nosotros lo que estamos, o sea, ella no va a ser una figurita decorativa para golpear la campanita en el Senado. Ella, digo, va a tener un rol activo en lo que tiene que ver con el tema de seguridad, con el tema de defensa, temas que ella maneja de manera muy profunda. Y si vos lo bajás esto a provincia, digo, la provincia no puede resolver el problema macro, pero sí es potestad de la provincia, ¿qué cosa? La seguridad. Entonces, en el caso de Britos, digo, tiene 30 años como comisario, ha sido un hombre destacado en las fuerzas, ha tenido roles muy importantes, ha sido condecorado. O sea, es alguien que se las vio con los delincuentes en serio. De hecho, tiene 2 disparos encima. Con todo respeto, evidentemente Brito es el que va. Sí. Ahí está. Yo tengo una valoración muy importante de Britos, porque aparte el problema de la provincia de Buenos Aires, más importante, es la inseguridad. Obviamente que también se tienen que hacer cargo de cosas que no se hacen cargo, ¿no? Que tienen que ver como la educación y que tiene que ver también con el tema de la salud, que son cosas que dependen, ¿sí?, de las provincias y que no se les da un enfoque, digamos, para resolver el problema de los argentinos. Pero entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros estamos aportando personas que resuelvan problemas. Javier, discúlpame, y también a vos, pero me gustaría ponerte incómodo con un video. Porque vos hablaste de la coalición cínica, pero sí, la gente a veces no asocia tanto a la coalición cínica o cívica con su protagonista, que dice lo siguiente sobre vos. Yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei. Lo dijo expresamente. Nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milei. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias y va también enmarcado en la elección de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia ni de la república, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Este tipo de violencia, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, y van a ser juzgados ministros, presidentes, y donde van a ser condenados lamentablemente policías. Bien, antes de responder quiero decir que ella lo está diciendo en el Instituto Hannah Arendt, una mujer de pensamiento que, como todo el mundo sabe, fue en un periodo de su vida no solo discípula de Heidegger, sino creo que también compartió el tálamo con Heidegger, que, como explica Carrió, en alguna medida también terminó en forma violenta, sí, porque apoyaba al nazismo, a pesar de que él es posiblemente quizá uno de los mayores filósofos del mundo. Pero ¿por qué es esta especie de...? Vamos por parte con esta señora. Ahora, ¿no te vas a poner nervioso con esta señora, encendido como otras ocasiones? No, vamos por parte. En primer lugar, lo que tiene que saber la gente, digo, que ella mancha al nombre del instituto. Sí. Porque, por ejemplo, yo la estoy demandando a esa señora por banalizar el Holocausto. Me ha comparado con Hitler, me ha dicho nazi, ha dicho barbaridades. Por lo tanto, yo la estoy demandando a esta señora. Además, tengo un odio heredado de esa mujer. Como es una mentirosa, como es una calumniadora serial, es una gran mentirosa. Ella, por ejemplo, tuvo 2 juicios con Eduardo Urnequian, que se los ganó. Y como yo durante muchos años fui economista jefe de uno de los 3 grupos más importante de la Argentina, entonces la señora... Una traslación. Sí, hizo una traslación de su odio. Después, lo otro es... Esto, digamos, tiene un tema, digamos, vinculado a la psicología, que es la idea de generar un monstruo para asustar a la gente. Y eso es lo que está haciendo ella. Ella habla de ajuste brutal.
la realidad es que el ajuste brutal es el que proponen ellos. Porque nosotros ¿No es el que están haciendo? Bien, digo, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que gente que adhiere a las ideas de ella ha hecho que este país, de ser el más rico del mundo, hoy sea 140 al tipo de cambio paralelo. Argentina tiene más de 40% de pobres, tiene 10% indigentes. Esto es muy importante porque Argentina, si produce alimentos para 400 millones de seres humanos, la presión en el campo es del 60%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me querés explicar cómo puede ser que haya casi 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer? Entonces, digamos, ella es parte de este... Aparte, digamos, es un parásito que vive del Estado, no solo desde la democracia. Ella era parte del Poder Judicial en Chaco, digo, en la época de la dictadura, con lo cual ella viene de la dictadura. O sea, con lo cual, eso, digo, en ese momento parece que no le molestaba tanto. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos te fijás en nuestro programa económico, que dicho sea de paso, porque vos lo mencionaste, Melconian y su equipo, digamos, o sea, dado que ha sido tan despectivo con Carlos Rodríguez, con Roque Fernández, o nuestra nueva incorporación a ese consejo que es el caso de Darío Epstein, la pregunta es, che, vos tenías que tener un programa económico para diciembre y todavía no tenés nada, todavía no presentaste nada. Digo, ¿no? Porque nosotros sí presentamos programa económico, nosotros presentamos plataformas, nosotros hablamos de un programa a 45 años, donde además especificamos cada una de las generaciones de reformas agrupadas en 3, ¿sí? No solo eso, sino que además propusimos una idea de reducción del gasto público y está especificada en qué cortamos, digamos, hay una reforma tributaria, hay una agenda de desregulación, o sea, hay la única propuesta de pasar el mercado laboral a un sistema de seguro de desempleo, y cómo, digamos, ser competitivos en el plano fiscal y en el plano laboral para poder abrir la economía de modo unilateral, una reforma monetaria y bancaria que a la postre termine con el Banco Central. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que nosotros es cierto que proponemos un ajuste. Lo que pasa es que el ajuste, a diferencia de otro momento de la historia, que siempre cayó sobre los argentinos de bien, sobre los honestos, los que producen, los que generan riqueza, esta vez, ¿sabes sobre quién va a caer? Va a caer sobre la política. Entonces, parásitos como Carrió, que toda su vida vivieron de la política, están en problemas. Están en problemas personas como Morales, que llevan 34 años viviendo el Estado, donde además, digo, Morales dice un montón de aberraciones sobre mi persona. Ahora, lo lógico es, che, tiene 40 familiares en el Estado. Digo, ¿quién es el que está en offside? Es decir, ¿yo que quiero bajar los impuestos para devolverle la plata a la gente? ¿O él que se fuma la de la gente aun cuando vayan a la pobreza, con tal de sostener su fiesta familiar? O, no sé, el señor Rodríguez Larreta, que hace 30 años que vive el Estado. O la señora Vidal, que hace casi 25 años que vive el Estado y que no puede explicar cómo, digamos, tienen el nivel de vida que tienen si toda su vida vivieron del Estado. Es decir, no se puede explicar el nivel de vida que tienen siendo que toda su vida vivieron del Estado. ¿Me comprendés? Entonces esa gente está muy nerviosa porque el ajuste va a caer sobre ellos, va a caer sobre los parásitos. Claramente, entonces un parásito como Carrió es, digamos, no sé, un parásito como Morales, un parásito como Negri, inútiles que nunca en su vida trabajaron, que nunca crearon valor, ¿sí? Que son los grandes parásitos de la Argentina y que en su arrogancia, que creen que van a estar mejorando la sociedad, lo único que hacen es empobrecerla, porque lo único que yo veo acá es que estamos cada vez más pobres y a los políticos les va bárbaro. Claro, entonces están aterrados y recurren a la misma estrategia de siempre. Se refugian en los más vulnerables, en los que menos tienen, en la población, para defender ¿qué? Sus privilegios de casta. Entonces dice, no, los va a ajustar a ustedes. El conjunto de los impresentables del Frente de Chorros, lo mismo, ¿no? Porque dice, digamos, vienen por los derechos, o sea, digo, más o menos lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque esta vez el ajuste lo va a pagar la política, lo va a pagar los chorros de la política. Se acabó la joda, se acabó la joda.
a pesar de que hoy vine de civil. No, te agradecemos. Digo, bajé del avión y vine. Pero ahora, de esa Argentina que vos proponés y que es idealizada para, digo, algún día logremos llenar, de la Argentina que tenemos hoy, ¿ese camino de una hacia otra es doloroso? No para la gente, es doloroso para la política, porque son los que van a perder. No es doloroso para la gente. Mira, del 52... Ahora, perdóname, Javier, lo cierto es que la política, obviamente que necesita ser afeitada, pero realmente si uno vamos a los grandes números, el tema de los subsidios de la Argentina, está bien, son justificados o apoyados por políticos, pero no van al partido ni radical ni peronista. No, pero ahí está el problema. Estos tipos son ladrones profesionales, Roberto. Saben esconder sus curros, saben robar haciendo un fronting. Entonces, cuando yo propongo eliminar de cuajo a la obra pública para ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena, eso es un problema enorme para los políticos, porque ellos, digamos, cometean de eso. Digo, ¿qué fue la causa de los cuadernos? Si no fue justamente la manifestación de cómo coimeaban. Digo, punto uno. Entonces, yo hablo de tocar eso, digo, a esta gente los afecta. Cuando yo hablo de eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias, que es un one shot, o sea, eso lo tenés una sola vez, ¿cuál es el punto con ese? Que cuando vos haces eso, digo, se termina el curro entre presidente y su equipo con los gobernadores, que son transferencias que se hacen a lugares donde la contabilidad es lo más opaca posible, de modo tal que puedan robar sin que se note. O cuando hablo de terminar con los subsidios económicos, recalibrando la ecuación económica financiera del contrato, digo, también, digamos, los políticos en eso de darle discrecionalmente o no tarifa, en lugar de tener una regla, que es lo que nosotros proponemos y que esté adentro de los contratos, ¿cuál es el punto? Y que eso les molesta de sobremanera porque no pueden robar. Entonces, vos fíjate que estás ahí eliminando 13 puntos del PBI de gasto, que es una fuente de corrupción enorme, y claro, y eso los tiene súper violentos. Y aparte, digamos, mirá qué interesante, podríamos avanzar en una reforma, por ejemplo, del sistema de coparticipación, ¿sí? Y terminar, digamos, con estos delirios que están ocurriendo hoy, ¿sí? Con esto, digo, que se crean feudos. ¿Cuál es el problema? Que señores feudales como Infran o Capitanich o Morales van a tener problemas para, que busquen una forma de vivir honradamente, ¿sí? Gobernando verdaderamente. Dicho sea de paso, digamos, o sea, a los medios afines de Juntos por el Cambio no se les ocurrió demostrar la manifestación de las antorchas que tiene Morales y el intento que tuvo de avanzar sobre la Constitución. Pasó de largo, parece, ¿no? Pasó de largo, ¿no? Sí, es Digo, cierto. digamos, que no es el único que tiene vocación totalitaria. Digo, en Mendoza el señor Cornejo también, ¿no? Digo, si no recordemos que, digamos, todo el conjunto de censuras... Parece que es una actitud humana, ¿no? De las cuales yo he sido víctima y que me hicieron la vida imposible para viajar a Mendoza, ¿no? Parece que les dolió mucho ese acto de 20.000 personas escuchándome hablar de dolarización. Javier, saliendo un poco de ese tema y de una dificultad que hoy tiene la Argentina en materia económica con relación a su negociación con el Fondo Monetario, dicho sea de paso, es entendible, digamos, S&P Argentina lo llevó a la categoría del default selectivo. Exactamente. O sea, estamos prácticamente... O sea, en realidad, digamos, Argentina está en default. Sí, claro. O sea, digo, lo que pasa es que se lo maquilla el default. Es decir, si vos tenés 2.500 puntos de riesgo país, si vos tenés que la punta corta, el riesgo país es 5.500, digo, vos tenés un problema grave. Es decir, si querés mirar para otro lado es otro problema, pero que el problema está, no tengas ninguna duda. Ahora, la pregunta que te quería hacer es que según todos, el fondo lo que está demandando de la Argentina es una devaluación. Y ya a esta altura de las circunstancias, me gustaría saber qué pensás vos sobre ese tema de la devaluación, más allá de que uno diga, bueno, se supone que le van a bajar la mitad del salario
de $200 a 100, que van a empobrecer aún más los activos, las empresas, que se va a dañar bastante más al Estado porque están endeudados en dólares. Frente a ese tema de la devaluación, que en general nadie presta atención y dice alegremente van a devaluar 30, 50 o 70, exigen eso. ¿A vos qué te parece esa solución filo-ortodoxa que plantean? No, a ver, vamos por partes, porque el tema es el desastre monetario que tenés. Porque lo que no hay que caer en la trampa es creer, digamos, que la devaluación ocurre, digamos, por no sé qué cosa. O sea, en Argentina es fundamentalmente explicada por un problema monetario. A ver, está bien. Para acomodar las bases. O sea, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Generado por un exceso de oferta, ya sea porque sube la oferta, porque cae la demanda, las dos cosas, y eso genera una pérdida de poder adquisitivo del dinero, y todos los precios expresados en dinero suben. El tipo de cambio es un precio más de la economía. Eso es lo primero que hay que comprender. Primer punto. Segundo punto es, porque entonces la devaluación tiene que ver con eso. Digo, con que la suba de un precio específico. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Argentina en su problema inflacionario básicamente arranca con tres problemas. Uno es con la emisión monetaria pasada. Recordemos que este gobierno emitió por el equivalente de 16 puntos del PBI. Por lo tanto, y eso tiene un rezago de 2 años. Bueno, la inflación, digamos, que viene de todo lo que emitiste no la podés parar, porque ya está emitido. Primer punto. Segundo punto, tenés un problema con la emisión monetaria presente, que tiene que ver, ya sea o con los delirios del dólar soja, que es una devaluación transitoria elegida para un determinado jugador, lo cual es un disparate, ¿sí? Y además tiene que ver con el financiamiento del déficit fiscal. Y lo más grave todavía es que vos tenés el problema de la emisión monetaria futura, que son las LELIQs. Sí, hoy esa relación está en 2,7, o sea, está en un nivel ya más alto que el que vos tenías en la previa de la hiper de Alfonsín. Es decir, que está sumado a que vos tenés un desequilibrio monetario peor que el que tenías en el Rodrigazo, e indicadores sociales peores que el 2001, quiere decir que está todos los elementos dados para una crisis monumental. Y ese es el marco analítico. Ahora, el punto es, y eso es lo que no entienden, bueno, el oficialismo no entiende nada, o sea, de esto, o sea, son precámbricos, o sea, por eso no se puede ni discutir, porque es como que ni siquiera suman con un ábaco. El tema es, a ver, digamos, las propuestas de los de Juntos por el Cambio, ¿no? No, pero me interesa la propuesta del fondo. No, está bien, pero... Es como que siempre pero pide es que lo el mismo. fondo... Sí, bueno, pero es que siempre el problema argentino es el mismo. O sea, Roberto, digamos, a ver, vamos a ponerlo en fácil. Argentina, de los últimos 122 años, tuvo déficit fiscal durante 112. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. Ese origen fiscal puede ser por alto déficit fiscal o por un escándalo de déficit fiscal. Ya sea el Rodrigazo en el 75 con 14 puntos del PBI, ya sea, digamos, por ejemplo, el caso de la tablita cambiaria con 11 en el 81, en el caso de la hiperinflación del Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7. Hoy tenemos 12. 12. O sea, estamos cerca del Rodrigazo. Y esto es lo importante. ¿Cómo se componen esos 12? Porque 5 tienen que ver con el déficit del Estado. ¿Y 7 dónde están? En el Banco Central. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, muchos de los economistas de Juntos por el Cambio pareciera que, primero que, en lugar de hacer las cuentas profesionalmente para que tenga consistencia la macro, hacen las cuentas tratando de quedar bien con el político al que responden. Primer punto. Sí, claro. Lo cual es gravísimo. Porque uno necesita un economista, no un político, para la economía. Bueno, pero lo cierto es que todos operan así. Bueno, yo no. Vos lo tuviste acá de Pablo y dijo, yo no quiero ser ministro de Economía de Milei, digo, te lo regalo. O sea, yo voy a ser hiperortodoxo. O sea, en eso. ¿Qué quiere decir esto? Si van solamente por el ajuste de flujos, es decir, por ajustar solamente la cuestión fiscal, vos tenés todavía un desequilibrio enorme de stocks adentro del balance del Banco Central. Entonces, si vos solamente ajustás, que no le gusta nada lo de Juntos por el Cargo, porque le encanta gastar, o sea, son tan gastadores y ladrones como los del Frente de Chorros, pero nada más que lo hacen de manera elegante.
¿cuál es el problema? El problema radica en que no solucionás el problema de los stocks. Entonces, ¿qué quiere decir? Digo, no arregló el problema de la elección. Entonces vos liberás y todo ese stock se te convierte en un flujo atacándote la moneda. Por lo tanto, te vas a una hiper. Es decir, esa es una alternativa. La otra alternativa es que hagan esto y digan, bueno, el problema, ¿sí?, de el mercado de cambios lo limpiamos con el paso del tiempo. El problema es que eso quiere decir que vos no vas a levantar el cepo. Si vos no levantás el cepo, mantenés un exceso de demanda en el mercado de divisas. Porque vos hoy, el paralelo está arriba de los 500 mangos. Y el oficial, no sé ni en qué número, digo, ni me importa, es un número controlado, ni siquiera me interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, pero tiene una brecha del 100% más o menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto que vos tenés ese exceso de demanda, implica un exceso de oferta del mercado de bonos. Es decir, precio de los bonos bajos, sí, tasa de interés por las nubes, quiere decir que el riesgo país vuela. Eso te descoordina el sector real de la economía, te descoordina ahorro e inversión. O sea, te destruye la inversión, no se crean, o sea, con lo cual el PBI per cápita hoy está 13% abajo que el que teníamos en el 2011. Con lo cual no se crean fuentes de trabajo, no tenés productividad, tenés salarios reales miserables. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Tenés más pobres e indigentes. Entonces llega un momento, digo, que esa tensión social no te la podés bancar más. Entonces, o liberás el mercado de cambio y explotás por los aires, o alternativamente te bancás, o sea, el empobrecimiento. Entonces la pregunta es, ¿vos te crees que, digamos, o sea, los cobardes Juntos por el Cambio se van a aguantar, digamos, o sea, todo ese ajuste? Porque encima, bueno, ellos en realidad se lo cargarían a la gente, no sobre la de ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, les va a explotar de todas maneras, porque no se van a bancar la tensión social, o les va a explotar porque si abren y solamente corrigen el flujo, el problema del stock lo mata. Entonces, para tener una idea de lo que significa esto, Roberto, por favor, si hoy tenemos un desequilibrio que es peor que el que teníamos en el Rodrigazo, quiere decir que por lo menos la inflación la multiplicarías por 6. O sea que te irías a más de 650% de inflación de pique. El problema es que el Rodrigazo multiplicó por 5 a los pobres. Hoy, partiendo de un 40, 45 de pobre, no te da la matemática. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí, Eso sí. quiere decir... Y con el problema que vos tenés en el balance del Banco Central, digamos, ir a una hiper, como la de Alfonsín, es un paso nada más, y con lo cual nos volvemos Venezuela. Entonces, la única forma de terminar con este problema es no solo corrigiendo el problema de flujo, que es el déficit fiscal. Yo acabo de darte una lista, por ejemplo, de 13 puntos donde vamos a tocar. Obviamente que también queremos cerrar, digamos, y privatizar empresas públicas y también, digamos, o sea, o en algunos casos entregárselas a los empleados, como el caso de aerolíneas, ¿sí? Darle working capital para que pueda funcionar y después, digamos, te hace cargo. Y lo otro que vos tenés es el caso de, digamos, los regímenes de privilegio que, digo, lo veo más difícil, pero lo vamos a intentar. O sea que, digamos, ahí tenés 2 puntos más del PBI. Con lo cual tenés 15 puntos. ¿Sí? O sea, un punto de empresas públicas, un punto de privilegios. Más los 13 que mencioné antes, tenés 15. O sea que vos podés hacer todo ese ajuste. Con lo cual, imagínate que para llevar a cero el déficit fiscal nos sobra, por lo tanto podemos empezar a bajar impuestos y demás. Pero lo interesante es que si vos no encapsulás el problema de los stocks, te vas a la hiper. ¿Y cuál es nuestra propuesta para encapsular el problema de los stocks? Es decir, para evitar la hiper, para evitar el desastre, para evitar que todo el ajuste caiga sobre los argentinos de bien y que solo caigan los políticos, nosotros proponemos la eliminación del Banco Central. Y a diferencia de lo que dicen todos los economistas mentirosos que laburan para políticos y por ende son cómplices de los políticos chorros, siempre es al tipo de cambio de mercado. Y de hecho eso es lo que nosotros proponemos. O sea, al de mercado es al de verdad. Entonces, si alguien viene y te dice que tu salario bajó en dólares a la mitad, la primera pregunta es, che, ¿vos te haces trampa jugando al solitario? O sea, cuando vos calculás tu salario en dólares, ¿los haces al tipo de cambio oficial o paralelo? Paralelo, obvio. Ok, entonces, digamos, no es que te va a bajar el salario en dólares. O sea, digo, hay un sinceramiento de cuál es tu salario, porque si tenés que ir afuera no tenés esos dólares. Mira, hay un libro de... Todos los libros que he leído de Pablo son maravillosos, pero hay algunos que tienen algunos ejemplos que son geniales. Hay uno que dice que va la época de control de precios, algo que hubo siempre en Argentina desde el 52 en adelante, salvo, digamos, durante la convertibilidad, ¿no?
Algo que fracasó siempre, además. El único periodo que no hubo inflación fue durante la convertibilidad, justo cuando el Banco Central era pasivo, no existía, por decirlo técnicamente. Entonces, fíjate esto, porque es interesante. En realidad existía, pero de otra manera. Por eso digo, estoy tan convencido de que hay que eliminarlo. Pero ¿qué era lo que te decía? Digo, va un tipo y va a comprar un jarrón. Entonces le pedía, quiero este jarrón. Le dice, bueno, son 200.000 pesos, por decir algo. Le dice, pero ¿cómo 200.000 pesos si acá enfrente está 50.000? Bueno, vaya y compre enfrente. Ah, no tiene. Bueno, acá cuando no tenga también va a costar 50.000. Es decir, precio es al que hay. Entonces, precio, digamos, para el dólar es 500 mangos y pico. ¿Esto qué quiere decir? Que la dolarización se hace a ese precio, se hace a un precio de mercado. Es mentira lo que dicen del dólar a, no sé, a 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, todas esas estupideces que dicen. Es decir, yo no tengo la culpa que muchos economistas estén muy flojos. Digo, parece que a algunos les gusta tanto los numeritos y se olvidaron de la teoría económica, y hay algo que se llama equilibrio general, pero no solo de flujos, sino que hay equilibrio general de stocks. Y parece que, digamos, o sea, algunos hicieron mal la cuenta de las cosas que hay en el Banco Central, o como no saben de finanzas, no saben evaluar cuánto vale el balance del Banco Central. Entonces, digo, el problema no es nuestra propuesta, el problema es lo bruto que son los otros. Y yo te voy a decir algo, porque nosotros hay 4 ejes centrales por los cuales nosotros creemos que el mecanismo ideal para terminar con la inflación es eliminando el Banco Central. El primer argumento es moral. El primer argumento es moral. ¿Por qué? Yo te hago la pregunta, ¿robar está bien? Te he escuchado ya. O sea, robar está mal, muchachos, robar está mal. Si yo me pongo con una fotocopiadora a imprimir billetes y a él le quiero sacar la cámara, a vos te quiero sacar la silla, a vos te quiero sacar los zapatos y digamos, los anteojos, ¿vos qué me vas a decir? No. Bueno, pero lo podés hacer ¿por qué? ¿Por qué lo hace el Estado? Porque tiene algo que se llama curso forzoso, es decir, a punta de pistola. Punto 1. Punto 2, hay un problema de índole técnico. Es decir, decime cuánto vale la botella del mejor vino del mundo en una sociedad abstemio. 0. No la quiere nadie. Bueno, el peso tampoco lo quiere nadie. Por lo tanto, digo, no tiene valor. Eso quiere decir que siempre, dada una cantidad de dinero, tenés implícita una hiper. Porque nadie quiere esa porquería llamada peso. O sea, a ver, lo que hay que entender es lo siguiente. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. Ahora... Porque el político argentino no sirve ni para bono. Algo con relación con eso. Hay algunos argumentos más que quiero levantar. Te pido... Sí, está bien. No solo eso. Si vos te pones a imprimir billetes, vos vas preso. O sea que no hay igualdad ante la ley. O sea, lo puede hacer el Estado, vos no. Con lo cual tiene un monopolio legal, que es el peor de los monopolios. Lo digo porque los políticos viven renegando los monopolios. O sea, cuando en realidad los únicos monopolios malos son los monopolios a punta de pistola. Lo otro, digamos, también es... hay distintas formas de instrumental... Te faltaba la cuarta. De instrumentar, sí, pero estoy en el punto 3. Instrumentar la dolarización. O sea, está la alternativa de Ávila, de Jorge Ávila, de Emilio Campo, Nicolás Kachanowski, está la de Ravier, está la nuestra, está la de Carlos Rodríguez. Hay varias formas. O sea, se puede hacer, no es que no se puede hacer. Ahora bien, entonces la pregunta es ¿por qué no se hace? Porque hay alguien que se beneficia con la existencia del Banco Central. Y son los políticos ladrones que nos roban 30.000 millones de dólares por año. Es decir, ¿sabes qué lindo hoy cuando salen a decir la dolarización no se puede, la dolarización es esto? Y hoy justo salió una nota, no sé quién fue la publicó, creo que se publicó en Infobae, y está el cuadro. ¿Sabes que en los últimos 20 años los políticos nos robaron a los argentinos de bien, por lo menos con la joda del Banco Central, 270.000 millones de dólares? ¿Comprendés lo que te digo? Sí. Es decir, y si vos te fijás, ese número es creciente en el tiempo. Hay un número que era el que tenía Néstor Kirchner, después un número más grande, que es el de Cristina del primer gobierno, es más grande de Cristina del segundo gobierno. Macri no es tan grande, ¿por qué? Porque se endeudó. O sea, en lugar de usar el Banco Central, ¿qué usó? El endeudamiento. ¿Sí? Y Alberto viene a ese ritmo. Entonces, ¿qué es lo que ¿sabes cuál es el problema acá? El problema es que los políticos nos roban con el señoriaje. Y los economistas chorros
econochantas, lo llamo yo, cómplices de los políticos ladrones, vienen y defienden el Banco Central. Pero bien que cuando tienen que ahorrar, ahorran en dólares. Y bueno, el tema de la dolarización te vamos a dedicar a otro programa, porque hay un montón de simbologías también que hacen falta introducir en todo esto, que es la convicción general de la gente de que el peso es argentino. Está bien. A ver, yo Primero, te voy a y que decir el algo. señoreaje, A ver, mejor tenerlo nosotros. No, para. Bien, porque voy a hablar de un economista impresentable que se jacta de ser liberal y dijo unas cuantas aberraciones al respecto. La primera, me pareció casi cómico, diciendo, ¿pero qué? Ahora nuestros próceres, ¿qué van a hacer? Washington, Sí. Lincoln, Hamilton, Jefferson, Grant y Sí, Franklin. los grandes. Hago una pregunta. Preguntaría a ese señor, porque es que como está en parte de Juntos por el Cambio, la pregunta es, che, perdóname. Juntos por el Cambio... Pongamos la cosa con nombre y apellido. Vos estás hablando de Ricardo López Murphy. Sí, exacto, del traidor de las ideas, el tipo que fue y se regaló frente al socialdemócrata Larreta. Es decir, solo a los fines de destruir mi trabajo. Pero él está con Patricia. Bueno, ahora porque, el sol le debe calentar más ahí, pero, después termina yendo donde más le calienta el sol, que es lo que hizo la otra vez. Entonces, al margen de ser uno de los grandes responsables, ¿sí?, en la lógica que ellos miran la política, él y Carrió, para que llegue Néstor Kirchner al poder y quede afuera a Menem. Así que es uno de los grandes copartícipes de este desastre que vivimos. O si no, que explique por qué tan cobardemente se bajó de la segunda vuelta, si no. Pero no importa, ese es otro tema. Pertenece a un espacio donde a los billetes le pusieron animalitos. Sí. Punto uno. Punto dos, un mismo espacio que habla de independencia del Banco Central, y el 28 de diciembre del 2017 se llevó puesto al Banco Central. Está bien, pero ahí estaba tu amigo Sturzenegger. Y se lo llevaron puesto. Claro, pero él decía, al contrario de la dolarización, que el peso lo iba a poner por encima del dólar. Está bien, lo iban a querer más que el dólar. De vuelta. Se lo llevaron puesto, y él fue una víctima. Y yo de hecho yo tuve una charla ese día con él. ¿Y sabes qué le dije? Yo le dije, ¿sabes qué? Tenés que renunciar. ¿Y sabes lo que me dijo? Yo no puedo hacer esto porque le hago estallar una bomba a Macri con el problema de las Levax. Y le dije, ¿sabes qué? Te van a llevar puesto tu prestigio. ¿Y qué pasó? Se lo llevaron puesto. Eso para que vean la calidad humana. No solo que es un profesional de élite, sino la calidad humana. Fue y dejó la cara para que se la llenen de dedos para defender a su jefe político, lealtad. Y Marcos Peña tenía otros intereses y se lo llevaron puesto más tarde. Pero no importa, ese es otro problema. Después, la defensa del señoriaje. El señoriaje es robo, el señoriaje es utilizar la máquina de imprimir billetes. Y este hombre se puso a favor de los políticos para que nos roben un PBI a los argentinos de bien. La verdad que ponerse del lado de los chorros es complicado. ¿Qué querés que te diga? Por algo, en los centros liberales en serio, ¿sí?, le pasaron la factura diciéndole que era propio de un impresentable lo que hizo. Es decir, ¿cómo vas a defender el señoriaje? ¿Cómo tu argumento va a ser defender el señoriaje? Defender el robo de los políticos a los argentinos de bien. Eso es increíble, yo en mi vida escuché nada. Y al margen, ¿sabes qué? Le podemos hacer un poquito de archivo también, ¿no? Porque yo me acuerdo que en tu programa, 2 programas distintos, en un programa dijo una cosa y después cuando se alió con Larreta dijo otra totalmente distinta. Bueno, Javier, volvamos al punto de partida. Vos lo trajiste, yo no lo traje. Yo a López Murphy no lo traigo porque es un hombre pesado. En todo caso lo tendría que traer nadando. Pero cuando yo te pregunté lo de la devaluación y sí te pido una respuesta corta, es porque la Argentina está discutiendo este tema ahora con el fondo. O lo está discutiendo Massa. O Cristina, que no quiere devaluar, porque Alberto Fernández no cuenta. Si vos no tenés una forma de devaluar, si vas a devaluar y no arreglaste el problema de los stocks, te vas a una hiper. Yo no creo que vayan a arreglar el problema de los stocks, lo que creo que van a ofrecer
es una especie de retención sobre las importaciones, que es bastante complejo el tema. Digo, ya tenemos un problema grande con las importaciones, Bueno, porque a los pero vamos a importadores le debemos casi 15.000 millones de dólares. Bueno, me parece que van a tener un problema adicional o el fondo O no sea, acepta. que vas a tener más caída de actividad económica. Bueno, la pregunta es, ¿conviene eso o conviene que finalmente la Argentina devalúe? No conviene ninguna de esas alternativas. La mejor alternativa es terminar de eliminar el Banco Central y terminar, porque no es solamente terminar con el problema del flujo, hay que terminar con el problema del stock. Si vos arreglás el problema del flujo, pero no arreglás el problema del stock y devaluás, también te vas a una hiper. No te alcanza. ¿Estás de acuerdo vos? Yo quería preguntar con relación al plan Aguantar de Sergio Massa, que es el que asumió el plan Aguantar. ¿Aguanta el plan Aguantar de Sergio Massa? ¿O el país que estás pensando sentís que vas a recibir totalmente diferente? Me da lo mismo, estoy preparado por si está en el medio de un caos hiperinflacionario o me lo dejan a 5 minutos de ¿Pero explotar. para qué te preparas? ¿Qué pensás que va a pasar? No importa, yo tengo que estar preparado para todos los escenarios y yo estoy preparado para eso. Es decir, no puedo decir, no, bueno, yo creí que Messi va a jugar en mi equipo y si no juega, ¿qué hago? ¿Me comprendés? Sí, pero hay algo interesante, si me permitís hacer una nota de color sobre el comentario que hiciste al inicio de cuando estabas haciendo la editorial. Porque vos hiciste un planteo propio de una buena persona. Y resulta que no lo es. No. No te voy a permitir que le hagas eso a mi hijo, ¿eh? Pero le estoy diciendo que hizo un planteo de una buena persona, que es lo que no es en general el político. Los políticos son una basura. O sea, son de... Mirá, yo me acuerdo que al poco tiempo de asumir me hacen una nota y me dicen, no, usted que decía que la casta, que esto, que lo otro, ¿no? Sí. Y entonces me preguntaron, ¿y ahora qué opina? Que hace como 3 meses que estaba adentro. Digo, o sea, imagínate, estamos hablando... Y le digo que me equivoqué. Entonces el periodista me empieza a ver que no fue, no casta. No, le dije, me equivoqué, me quedé corto, son infinitamente peor de lo que imaginaba. Es decir, digamos, antes creía que eran Frankenstein, ahora es todo el tren fantasma junto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Vos hiciste un punto que es, qué loco, ¿no? Porque es como que él que se quisiera heredar a sí mismo. Claro. Olvídate, a los políticos lo único que les importa es el poder. Y prefieren que estalle la bomba con ellos en el poder que ellos fuera del poder. Porque lo importante es tener poder para satisfacer su ego, ¿sí? El poder vinculado al ego, ¿sí? Su codicia y su lujuria. O sea, digo son así de... pero esa es la lógica del ser humano. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad... Si logran que esto explote 3 días después de las elecciones, fantástico, porque sacaron la mayor cantidad de votos posible. Claro. Eso es lo que hay que entender, que al político no le importa a la gente, o sea, no le importa nada de vos, de él, de ella, de ellos, de nadie. Es decir, no les importa nada, lo único que les importa es tener poder por una cuestión de ego, ¿sí? Para hacer cosas que sin el poder que les brinda el monopolio de la fuerza, de la violencia que es el Estado, podrían hacer, y además, digamos, satisfacer su codicia y su lujuria. Entonces, no les importa nada. Es decir, lo único que les importa es llegar y mantener el poder. Y ahí es donde aparece el problema conmigo. Tanto para los parásitos ladrones del Frente de Todos, como los parásitos ladrones de guantes blancos, sepulcros blanqueados, ¿sí? De Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque te hago una pregunta. Supongamos lo siguiente, gana el Frente de Todos. ¿Vos te creés que la señora Lilita Garrió, sus Lilitos y todos los inútiles que están en torno a ella, o todos los inútiles de los radicales, se quedan sin trabajo? No, siguen teniendo todos los mismos curritos de siempre. No, van a tener más. Bueno, y si gana Juntos por el Cambio, los otros tampoco se quedan sin claro. Negocio. De hecho, en el fondo son socios. Cambian del lado del mostrador. Exacto. Por eso tanto les gusta polarizar. Si no, vos no podrías entender de ninguna manera por qué, gasta toneladas de guita la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ensuciarme a mí. Claro. ¿Por qué? Si vos si supuestamente no deberías usar los recursos públicos para ensuciar a nadie. Sí. Pero
si el enemigo es el kirchnerismo, te la agarrás con el kirchnerismo, no con un tipo que es furiosamente más antikirchnerista que vos. Porque de hecho, cuando vos tomás las votaciones, los más antikirchneristas de todos, ¿quiénes te cree que son? Sí, de hecho la Nosotros, curiosidad... la Libertad de Avance. Sí, de hecho la curiosidad que que marcaban que el límite eras vos, pero sin embargo lo traen a Schiaretti que le votó todo al kirchnerismo. Bueno, y que además votó, digamos, y te lo hace alguien de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le votó para sacar de la coparticipación. ¡Ey, dale! Pero ¿qué es lo que pasa? Olvídate, son ratas, son seres miserables, rastreros, sí, que lo único que les importa es el poder, por una cuestión de ego, la codicia y la lujuria. Si le querés, digamos, o sea, no, digo, son así y no les importa nada. Por eso es el problema conmigo. Y eso, porque yo en eso vengo a torpedear el statu quo. En esa interpretación tuya es la razón por la cual todos de un modo u otro... Me odian. No, y lo manifiestan. Porque les estoy torpedeando el modelo de negocio. Se termina el modelo de negocio de los políticos profesionales viviendo de la política. Antes, vos, por decirlo de alguna manera, no sé, Larreta, te lo trae a Schiaretti. Y ese sapo te lo fumabas. Porque de hecho te lo fumaste con Macri, trayéndolo a Pichetto, que había sido el jefe de la bancada del kirchnerismo durante todo el kirchnerismo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué te fumaste los sapos? O sea, y la gente, digo, claro, entre Drácula y el Tren Fantasma, elige Drácula. O sea, y mañana elige de otra manera. Pero ¿me comprendés cuál es la lógica? Sí, claro, sí. Es decir, pero siempre era entre ellos. Podían hacer todas estas cosas y entonces era pasta o pollo. No, ahora tengo bife de lomo. Ahora, digo, tengo comida de la buena. ¿Qué pasta o pollo? Entonces, por eso están enojados. Porque la gente sabe... Además, ¿sabes cuál es la única certeza? Que si siguen con este modelo, ya sea con malos modales o buenos modales, lo único que nos depara es la pobreza total y absoluta. Por eso digo, es interesante el caso de la fatal arrogancia y el caso de Larreta. Larreta es el que te vende, que es un gestor eficiente. Vos fíjate esto, el socialismo real, ¿sí? a que él le gusta, porque es un tipo que te dice que vamos a duplicar en 6 años las exportaciones, digo, pará, si el que exporta es el sector privado. Claro, y te dice, te lo voy a decir sector por sector, producto por producto. Digo, tiene un nivel de dirigismo en la cabeza bastante complicado. Por más que después grite de libertad, o sea, el tipo es directamente un estalinista. Vos sabés que si hubo algo que evitó que el desastre de la Unión Soviética y de todos los países comunistas fuera peor todavía, fue que no podían controlar bien. Entonces, como no podían controlar bien, aparecían los mercados paralelos y la gente resolvía su problema sobre todo el dólar. A pesar de ellos. Claro. Bueno, este tipo se vende como eficiente. O sea, ¿me entendés que la eficiencia de él hubiera sido que en lugar de matar 150 millones de seres humanos, el comunismo hubiera matado 300? Es decir, a ver, tiene gente a su alrededor tan torpe que dice, no, bueno, el problema es la emisión monetaria que viene el déficit fiscal. Y esto se arregla con más presión fiscal. ¿Cómo? ¿Te das cuenta? No, se baja achicando el gasto público. Pero claro, si ¿qué querés? Si, digamos, o sea, está lleno de munipas por todos lados. ¿Me entendés? O sea, él agarra y compra voluntades, ¿me entendés? Sí. Poniéndole guita a todo, o sea, o dándole carguitos. Y claro, quizás te tocó un carguito que te pone 11 millones de pesos por mes y vos decís que el Estado es una maravilla. ¿Qué te importa, no? Digo, o sea, porque está esa parte de la discusión moral. Javier, se nos va el programa, en realidad ya se nos fue. Uy, perdón. Pero no es tu culpa, somos nosotros. No, si me hubieran puesto un reloj, yo cumplo los Vos cumplís, pero no. Si no me pones el reloj... No, está todo bien. Te quiero hacer una pregunta con relación a la candidatura. Horacio Rodríguez Larreta desde chiquito dice que iba a ser presidente de la Argentina. Patricia Bullrich dice que desde chiquita iba a ser presidenta de la Argentina. Guado de Pedro dice que desde chiquito iba a ser presidente de la Argentina. Vos creo que de chiquito eras para ser arquero de Chacarita.
¿O también estabas con la fantasía, digo, para igualarte con ellos o ser diferente? Mirá, te lo voy a poner con un caso más concreto. Cuando José Luis Espert decide lanzarse a la presidencia y a fin de año hacemos una fiesta en New York City, Me acuerdo. en un momento me encuentro con el máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo, y viene Alberto y me pregunta, me dice, pero usted no se va a meter en esto, ¿no? Me dice, mire que lo necesitamos dando la batalla cultural. Y yo le dije, no, profe, olvídese, yo detesto esto, yo no me meto en esto ni de casualidad. Después, la llegada al gobierno de Alberto Fernández y su asesor en medios, como se vendía en aquel momento, hoy el diputado Leandro Santoro, iba y pedía en los canales por la censura de mi persona y gente del satélite y de su entorno pedía la censura de los liberales. Cuando yo empecé a notar ese efecto, dije, se acabó la batalla cultural, acá hay que meterse en el barro y dar la pelea en el barro. Y así fue como me metí. O sea, en el fondo, digamos, terminó siendo la reacción de estos totalitarios. Y vos fíjate esto, porque todos esos que vos mencionás le piden el voto a la gente, ¿sí?, para cambiarle la vida. O sea, le están proponiendo manejarle la vida. Nosotros, cuando te pedimos el voto, es para devolverte la libertad. Es decir, por eso nosotros queremos ir contra el Estado, achicar el Estado. ¿Por qué? Porque fíjate que, ¿qué es la esclavitud? Un sistema donde tenés 100% de Estado. O sea, 100% de Estado es lo mismo que la esclavitud. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida que vos corras al Estado de tu vida, vos ganás en libertades individuales. O sea, el Estado es el mecanismo de cercenamiento de libertades por excelencia. Es el mayor órgano liberticida del mundo, el Estado. Entonces, claro, los chorros que viven de la política, los políticos te dicen, no, eso es una versión vieja de la vida. No, digo, no es una versión vieja. El problema es que vos vivís de esta versión de chorros a costa de la gente de bien. ¿Sabes qué? El descaro del Estado llegó a ser algo tan obsceno en Argentina que hoy el 30% de los argentinos que trabajan son pobres. Entonces, ¿qué parte no nos damos cuenta? ¿Qué parte no nos damos cuenta que de ser el país más rico del mundo, ser 140 es un desastre? ¿Qué parte no nos damos cuenta que tener más de 40% de pobres es un insulto habiendo arrancado el siglo XX siendo el país más rico del mundo? ¿Cómo puede ser que tengamos 10% indigente? Entonces la pregunta no es por qué las ideas de la libertad, que son las que han triunfado en todo el mundo. La pregunta es por qué seguir manteniendo estos zánganos inútiles, parásitos, que además son terriblemente complicados, porque en el fondo están dispuestos a que se mueran todos los argentinos de hambre con tal de sostener sus privilegios de casta. ¿Puedo cerrar? Sí, claro, es el tu programa, con no el mío. dos cuestiones. A un amigo... Che, viste que digo, yo te vine siempre, ¿no? A vos no te dejé de venir. No, tengo algún video para mostrar eso, pero hoy hasta los videos nos comimos. Sí, los tenemos guardados. Era un video donde te hacía justicia a esto, que vos anunciabas que ibas a venir. Y que voy a seguir viniendo, porque Roberto fue de las primeras personas que me dio espacio y que me permitió expresarme, y cuando arreciaba la persecución, me siguió dando lugar. Entonces, lo primero... Mirá, te cuento una anécdota que a mí me tocó mucho. Tuve el privilegio, hace unas semanas, de estar en España. Fui por cuestiones de distintas reuniones y por trabajo fui a España, estuve en Madrid. Y tuve la dicha de que justo en ese momento fue la reunión anual del Instituto Juan de Mariana, ¿sabes? El think tank más liberal más importante del mundo, le diría. Y entonces le daban el premio a Miguel Ángel Ancho Bastos Bubeta, una eminencia, una biblioteca caminante. Y pues es que fue muy lindo todo lo que pasó ahí. No voy a contar mis cuestiones personales porque, digo, o sea, van a decir, digo, otra cosa. Entonces, digo, esas me las guardo para mí. Pero, ¿qué es lo más interesante de todo?
el clima era un clima hermoso. ¿Y sabés lo que se respiraba? En cada persona, gratitud. Gratitud hacia sus maestros. ¿Sí? Entonces los discursos reflejaban, por ejemplo, gratitud hacia alguien que te había cambiado la vida desde el conocimiento. ¿Sí? Digo, qué sé yo, es como cuando vos me escuchás, por ejemplo, hablar de Alberto Venegas Lynch, hijo. Sí. Y sí, es gratitud porque es una... ¿Sabes qué? Cuando alguien te sacó la venda de los ojos y vos viste la realidad como es, ya Claro. tu mundo nunca va a ser igual. Entonces, lo que uno tiene que tener es gratitud. La gratitud se manifiesta de distintas maneras. Entonces, alguien como Roberto, que siempre me dio un lugar, me comprendés, cuando gente consideraba que era un excéntrico, un montón de cosas, un montón de adjetivos. Digamos que hacías bastante vos para parecer eso. No, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Pero la gratitud. Es lo mismo que me pasa ahora. Vos sabés que hay, digo, no sé, la situación, digo, con lo de Bullrich, ¿no? Sí, sí. Que dice, no, bueno, si se juntan, ganan en primera vuelta. Ya lo sé. Pero la pregunta es, cuando decían que no íbamos a formar partido, que no íbamos a poder pasar las PASO, que íbamos a perder contra el voto en blanco, que íbamos a perder por goleada contra la izquierda, que ni siquiera íbamos a poder meter un diputado, que con suerte metíamos un legislador, porque fue así el camino del libertario, ¿no? Que ahora próximamente vamos a estrenar la película, una obra maravillosa de Santiago Oría, y parte tiene que ver con el libro que publiqué el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos tenés gente que hace 2 años que está trabajando en esto. La pregunta es, si yo estoy hace 2 años trabajando con vos y por una cuestión de conveniencia electoral te traiciono, digo, nada bueno puede salir de eso. Mirá, fíjate esto. Ustedes saben que yo soy creyente. Yo creo, digamos, en la existencia del Creador, de Hashem, del Uno. ¿Sí? Digo, yo creo profundamente, yo soy un profundo creyente. Pero ¿qué es lo único que no perdonó el Creador? La traición, porque al maligno no lo tiene al lado. Traición. Le pegó un voleo y no volvió. Es decir, lo único no perdonable es la traición. A mí me sorprende que haya gente que me recrimine que no traiciona a los propios. ¿Y sabes qué? Yo prefiero llegar con los argumentos correctos, con las ideas correctas y con los que trabajaron conmigo. Yo, digamos, no voy a traicionar ni a las ideas ni a la gente que trabajó conmigo. Convengamos, y esto sí, ya te despedimos y te agradecemos, sobre todo haber venido desde el aeropuerto acá. No, yo para justificar que estoy vestido claro. rockero hoy. Ah, ¿no venís del aeropuerto? Sí. No, claro, sí, pero no, vengo del aeropuerto, sí, pero lo que digo es, No. Lo quiero manifestar porque si no, habitualmente estoy de traje, Sí, pero con moto no viniste. no tengo más moto. Ah, bueno. No tengo moto porque no le gustaba a Conan la moto. Ah, mira vos. El ruido. No, porque yo vivía en un 10º piso y la moto estaba en el subsuelo. Pero cada vez que Conan siempre fue muy prolijo, nunca me Conan hizo... es tu perro, hay que aclarar. Es el papá de de los los nietos, otros 4. de Murray, Milton, Robert y Lucas. Lo más maravilloso que existe, que son todos esos bichos. Vos sabés que yo usaba la moto 2 días, usaba los martes y los viernes, porque digamos, tenía que ir al microcentro, yo trabajaba en Palermo, ¿sí? En Corporación América, y me iba a la radio, a 2 radios al centro los miércoles y los viernes. Entonces tenía una moto. Todos los miércoles y viernes, cuando volvía a casa, Conan me dejaba un regalito. Ah, Entonces yo no podía creer, le decía, Conan, pero escuchame, digo, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces, un día tenía que ir a dar una clase el sábado. Entonces, ¿qué hice? A ver, porque yo creo que ya me tomó el tiempo. Entonces, me voy a ir el sábado con la moto. Cuando volví de la clase, me dejó regalito. Le dije, ok, Conan, Ya entendí. vendo la moto. No usé más la moto, no me dejó más esos regalitos. bueno, yo aprecio lo que vos decís, la verdad que me cuesta entender ese tipo de relaciones, pero de cualquier modo, como iba a cerrar el programa antes con el tema de la esclavitud, ya no lo tomo. Tampoco lo tomo, digamos, con lo que hablamos recién, con el tema de la traición.
que en política es un concepto distinto a lo que entendemos los seres humanos. Y espero que vos lo mantengas como los seres humanos. Yo lo y mantengo no como los seres políticos. humanos, no como los ladrones de la política. Gracias, Javier.